Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy bien. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? ¿Ya íbamos a entrar a enfermedad inflamatoria? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí terminamos Clostridium? Sí, cierto, sí terminamos. Ok, muy bien. Vamos a empezar, pues. Ok. Buenas noches. Mis compañeras Yolanda Sevilla y mi compañera Dani Aguirre les vamos a hablar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues como definición de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, esta la conforman los dos tipos principales, los cuales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ambos trastornos son enfermedades inmunológicas de la mucosa del tracto gastrointestinal, que estas lo que va a caracterizar es que se manifiestan a través de la inflamación crónica del intestino. En cuanto a los datos epidemiológicos más importantes, pues la bibliografía mencionaba que las tasas de incidencia más altas se observan en lo que viene siendo el continente europeo y en América del Norte. En lo que respecta de la colitis ulcerosa, la incidencia es de 19.2 por cada 100.000 en Europa y 24.3 en América del Norte. Y en la enfermedad de Crohn es de 12.7 por cada 100.000 en lo que es Europa, y en América del Norte es 20.2. Mencionaba también que es menos común en Oriente Medio y en Asia. Hablaba acerca de que se realizan estudios acerca de lo que viene siendo la prevalencia, y mencionaba que estas patologías se observaba una tendencia en aumento. La mortalidad más alta en los pacientes con estas enfermedades ocurre en los primeros años de la enfermedad. En cuanto a la edad de inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal, mencionaba que es entre la segunda y la cuarta décadas de vida. La proporción de hombres a mujeres en lo que es la colitis ulcerosa es de 1 a 1, y en la enfermedad de Crohn es de 1.1 a 1.8 a 1. Es más frecuente en aquellas poblaciones judías y clases socioeconómicas altas y zonas urbanas. Entre los principales factores de riesgo, pues mencionaba al tabaquismo. Sin embargo, mencionaba que fumar puede aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Crohn 2 veces, y en exfumadores aumenta el riesgo de padecer colitis ulcerosa. Sin embargo, si es un fumador activo, si tiene un tabaquismo actual, parece ser, según estudios, que tiene un efecto protector para lo que viene siendo la colitis ulcerosa. Entre otros factores de riesgo, mencionaba el uso de anticonceptivos orales, antibióticos en el primer año de infancia, antecedentes de gastroenteritis infecciosas, Clostridium difficile, algunos medicamentos como los AINES, aspirina, terapias de reemplazo hormonal. También mencionaba los factores genéticos, y pues en cuanto a la alimentación, pues una dieta baja en fibra y alta en grasas saturadas. Y pues aquí resumiendo lo que ya les acabo de mencionar, nomás aquí el cuadro agregaba que la apendicitis, un antecedente de haber tenido apendicitis, es protectora en cuanto a la colitis ulcerosa, y al contrario, en la enfermedad de Crohn, pues va a aumentar el riesgo de padecerla. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la fisiopatología. Empezando, pues, que la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal es algo muy compleja porque hay distintos factores que involucran el desarrollo de esta enfermedad. Se ha demostrado, pues, que existen, como dije, numerosos factores que interfieren tanto en la etiología como en la patogenia. Se considera
esta enfermedad una respuesta inmune inapropiada a la microbiota comensal endógena. Como sabemos, pues normalmente hay una respuesta inmunitaria intestinal sobre la infección u otros estímulos ambientales que van a conducir a la activación completa de lo que es el tejido linfoide para una respuesta inmunitaria, seguido pues de la terminación rápida de esta misma respuesta y el inicio de una reparación tisular. Esto es normalmente, ¿no?, en un paciente normal. Sin embargo, pues en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, este proceso no ocurre de esa manera. Como se puede ver aquí en el esquema que traté de simplificar lo más posible, en cuanto a la etiología, pues tenemos a los factores genéticos y los factores ambientales, que ya los mencionó mi compañera anteriormente. Estos factores van a provocar un desequilibrio en lo que son estos procesos que llevan las células epiteliales junto con la microbiota intestinal, junto con el sistema inmune. Entonces, este desequilibrio de estos factores va a producir una reacción inmunitaria anómala, la cual va a provocar una inflamación crónica de la mucosa. Pasando un poco más específicamente a la etiología, pues como ya vimos, vamos a tener factores genéticos, en este caso, pues una susceptibilidad genética. La literatura mencionaba, bueno, el libro mencionaba que existen varias investigaciones que han revelado más de 163 loci de riesgo genético autosómico. Muchos de estos factores genéticos están identificados para la enfermedad inflamatoria intestinal, son asociados a otras enfermedades, como las que se muestran aquí en la tablita, como la enfermedad del asma, psoriasis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, incluso la diabetes mellitus tipo 1, que pues ahí están los genes que se asocian tanto a la enfermedad inflamatoria intestinal como a este tipo de enfermedades. También pues están los factores genéticos que ya están identificados, que destacan la importancia de varios mecanismos para esta enfermedad, que son los que están en la tabla del lado derecho, que son los genes críticos para los procesos celulares básicos, tales como los procesos del retículo endoplasmático y el estrés metabólico, que estos pues sirven para regular las actividades secretoras de células implicadas en la respuesta de la microbiota intestinal, en este caso pues de las células de Gloved y las células de Panet. También los genes que están asociados a la inmunidad innata y a la autofagia, los genes que están asociados con la regulación de la inmunidad adaptativa y los genes que están involucrados en el desarrollo y resolución de la inflamación. Pues todos estos genes que están en esta tablita son los que están involucrados o son los que están afectados en esta enfermedad. Pasando a los factores medioambientales, pues ya los mencionó un poco mi compañera. Tenemos lo que es la dieta, el tabaco, fármacos y el estrés. La dieta, algunos estudios parecen indicar que el consumo de azúcares refinados pueden incrementar lo que es la aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entre los fármacos tenemos los AINES y los anticonceptivos. Los AINES aún continúan como en este debate de si realmente son predisponentes para desarrollar la enfermedad o no. Y los anticonceptivos orales, pues se ha visto que hay un aumento para el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, aunque estos están implicados mayormente en lo que es el aumento del riesgo de manifestaciones tromboembólicas que están asociados a esta enfermedad. El tabaco, pues como ya lo mencionó mi compañera, este es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Crohn, y se asocia a una mayor gravedad del curso clínico de esta enfermedad y a una peor respuesta al tratamiento farmacológico. Mientras que para la colitis ulcerosa, pues al parecer es un factor protector. El estrés, pues tanto físico como psicológico, al igual que para otras enfermedades gastrointestinales, puede actuar como desencadenante y modificar el curso clínico de la enfermedad. También otro factor medioambiental es la apendicectomía, la cual una apendicectomía previa, especialmente en lo que es la infancia o la adolescencia,
protege frente a la aparición de la colitis ulcerosa. Ya entrando a la patogenia, pues tenemos que va a haber alteraciones específicas en la barrera epitelial intestinal, alteraciones en la microbiota intestinal, en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Todos estos pues están alterados. En cuanto a la microbiota intestinal, pues esta, como sabemos, está compuesta de 4 familias de bacterias, lo que son las bacteroidetes y firmicutes, que estas representan cerca del 90% de toda la microbiota intestinal, y en menor medida pues está constituida por las proteobacterias y las actinobacterias. La mayor concentración de la microflora pues va a aumentar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, del estómago hacia el colon, en el cual pues en el colon va a haber una mayor densidad de estas bacterias. Esas bacterias tienen múltiples funciones que van a involucrar el sistema inmune de las mucosas, la resistencia a la colonización contra otras bacterias, como la que vimos en la clase pasada, o como las bacterias del Clostridium. El establecimiento, el mantenimiento y la composición y funcionamiento de la microbiota va a estar bajo el control de los factores hospedantes, en este caso pues en la respuesta inmunitaria y también en los factores ambientales, como lo que es la dieta o el uso de antibióticos. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto cambios pues dramáticos en la microbiota, como una disminución de las bacteroidetes y firmicutes y un aumento de las gamma proteobacterias. Estos cambios se dice que podrían ocurrir, como consecuencia de la inflamación o el uso de terapias como lo que son las dietas elementales o el uso de fármacos que van a alterar pues la composición de la microbiota intestinal. Ahora pasando a la barrera epitelial intestinal, pues esta incluye el epitelio de la superficie, la capa de moco y los productos secretados por la IgA y defensinas y la peristalsis efectiva. ¿Están preguntando algo? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Se equivocaron? Ok, sí. Pues estaba comentando que pues la barrera epitelial pues tiene como función limitar el contacto del sistema inmunitario gastrointestinal con la infinidad de antígenos que entran en el organismo a través del tubo digestivo. Sin embargo, pues en la enfermedad inflamatoria intestinal esta función está alterada debido a que hay un aumento de la permeabilidad intestinal, esto dado por patógenos gastrointestinales, y también va a haber un descenso de la secreción de la IgA, lo que va a llevar a un aumento de varias citoquinas inflamatorias, por ejemplo, como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, y pues esto va a producir que haya un paso a la lámina propia intestinal y a la circulación portal de bacterias comensales capaces de pues desencadenar estos procesos inflamatorios locales y sistémicos. Aquí, como en el esquema, pues se representa cómo es que está dañada este complejo de células, que es pues la ecaderina, la ocludina, la claudina. Pues como dije, esta tiene la función de sellar la membrana y regular el paso de iones y proteínas desde el lumen. Y pues en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues esta expresión de este complejo está alterado, por eso va a haber un paso ahí de las bacterias y todo eso. En cuanto a la inmunidad innata, pues en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, los macrófagos y las células dendríticas de la lámina propia intestinal están aumentadas en número y en actividad,
por lo que va a haber una mayor secreción de citoquinas, quimiosinas y moléculas inflamatorias. Por otro lado, las células epiteliales intestinales, pues como sabemos, estas, junto con la capa de moco que recubre la superficie luminal del tubo digestivo, constituye la primera barrera física frente a la agresión de esta, y además pues son responsables de iniciar la respuesta inmune innata y coordinar el desarrollo también de la respuesta inmune adaptativa. Las células epiteliales intestinales están encargadas de secretar citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Esta pues en respuesta a infecciones o estímulos nocivos de origen tanto químico o físico, y también pues regulan el alza de la expresión de moléculas de adhesión como es la beta 7 integrinas o el ICAM1.